Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a intentar explicaros un poquito el funcionamiento de Unity, su interfaz y explicaremos un poco la programación, ¿de acuerdo? Realizaremos una pequeña práctica en la que nos ayudará a entender un poquito el lenguaje de programación y el cómo funciona este programa. Así que nada, vamos a empezar abriendo Unity, le decimos que queremos empezar un nuevo proyecto y se nos abre el programa. ¿De acuerdo? Una vez abierto, pues bueno, podemos ver unas cositas por aquí en el que lo que más resalta a la vista es este mundo virtual, ¿de acuerdo? Donde aquí añadiremos todo nuestros elementos para nuestro videojuego. ¿De acuerdo? Por defecto tenemos dos ítems aquí, que es la cámara principal y una luz direccional, que bueno, que es para simplemente pues para poder ver lo que tenemos. ¿De acuerdo? Si nosotros no tuviéramos esta luz y le diéramos al play, nada más que veríamos sombras. ¿De acuerdo? Entonces esta luz nos ayuda a darle volumen a todo lo que nosotros añadamos a este mundo, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora con la práctica. Muy bien, entonces la cámara, ¿de acuerdo? Si clicamos encima de la cámara, aquí en este cuadrito vemos lo que la cámara está proyectando. Ahora mismo está vacío, entonces aparece el horizonte. Muy bien, entonces por aquí abajo tenemos la pestaña de proyecto, tenemos aquí una carpetita de assets, ¿vale? Donde está vacía. Y aquí esta carpeta es muy importante porque en todos nuestros proyectos deberemos tenerla lo mejor organizada posible, ¿de acuerdo? Entonces, si creamos una carpeta dentro de assets, por ejemplo, en este caso la voy a llamar texturas, ¿de acuerdo? Entonces sería bueno que a medida que fuéramos avanzando en nuestro videojuego, las texturas las añadiéramos en esta carpeta que hemos creado expresamente para ellas. También podemos crear una carpeta en el que podamos añadir, por ejemplo, los scripts, ¿de acuerdo? Podríamos añadir otra carpeta con, por ejemplo, personajes, otra con, por ejemplo, animaciones, prefabs, luces, etcétera, ¿de acuerdo? Partículas, por ejemplo. Pero bueno, en principio para esta práctica solo necesitaremos la de scripts, ¿de acuerdo? Una vez dentro de la carpeta scripts, pues bueno, vamos a crear un script, ¿vale? En JavaScript. Vamos a hacer, bueno, antes de nada, vamos a crear un objeto en 3D, ¿vale? Que va a ser un cubo, ¿vale? Tenemos aquí este cubo, ¿vale? Y además vamos a aprovechar para enfocar la cámara, a nuestro cubo. Muy bien, de acuerdo. Vamos a acercarla un poquito más y le decimos que queremos alinearla con la vista. Perfecto. Bien, pues entonces para esta práctica lo que vamos a hacer es una pequeña animación. Vamos a hacer, por ejemplo, rotar este cubo, ¿vale? Mediante un script. Lo vamos a hacer de dos maneras, ¿vale? Y ahora explicaré las diferencias de cada una de ellas. Entonces tenemos aquí nuestro script que acabamos de crear y le vamos a llamar, por ejemplo, queremos que rote este cubo, pues vamos a llamarlo rotación cubo, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a abrir este código, este script, perdón. Escape change, de acuerdo. Y entonces tenemos este programa, ¿vale? El MonoDevelop, que es el que nos ayuda a escribir nuestros códigos en Unity. De hecho está optimizado para el lenguaje JavaScript con las funciones de Unity, pero podemos utilizar cualquier otro programa de edición de código, ¿de acuerdo? En fin, con nuestro MonoDevelop abierto vamos a proceder a escribir un pequeño código. Por ejemplo, nosotros queremos rotar este cubo, ¿de acuerdo? Y si clicamos una vez en el cubo, a la derecha podemos ver el inspector con todos los ítems de este cubo. Por ejemplo, tenemos el transform, ¿de acuerdo? Y dentro de transform tenemos la posición, la rotación y la escala. ¿Qué es lo que nos queremos centrar de aquí? Hemos dicho que queríamos rotar el cubo, entonces dentro de transform queremos centrarnos en la rotación, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, si abrimos nuestro editor de código, hemos dicho que dentro de transform
¿Qué es lo que queríamos modificar? Pues queremos modificar la rotación, rotate, ¿de acuerdo? Entonces abrimos paréntesis. Entonces vemos aquí que en la rotación tenemos tres parámetros. Tenemos el parámetro de X, tenemos el parámetro de Y y tenemos el parámetro de Z. ¿De acuerdo? La X siempre es horizontal, Y es vertical y la Z es profundidad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros queremos rotarlo, por ejemplo, vamos a rotarlo horizontalmente, ¿de acuerdo? Nos tenemos que centrar en el valor de X. Entonces, vamos a darle nuestro valor de X, ¿vale? Que hemos dicho que es el primero. Vamos a decirle que queremos rotarlo en 0,5, por ejemplo. Esta será la velocidad. Después, Y nada, lo dejamos en 0, y la Z nada, lo dejamos en 0. Y cerramos nuestra línea de código con punto y coma. Muy bien. Le decimos que queremos guardar nuestro código y dentro de nuestro inspector de elementos del cubo tenemos aquí un botoncito que pone Add Component y vamos a añadirle un componente que sea de script, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece nuestro nuevo script, que es rotación cubo, que es el que acabamos de crear. Pues se lo añadimos. Y si ahora le damos al play, podemos observar cómo nuestro cubo está rotando, ¿de acuerdo? Si queremos que rote mediante otro eje, pues por ejemplo, en este parámetro lo dejamos a 0 y aquí le damos el otro parámetro. Guardamos, volvemos a darle al play y vemos que ahora la rotación está rotando en otro eje distinto. De acuerdo. Al comenzar el vídeo os he dicho que íbamos a hacer esta misma animación de dos maneras. De acuerdo. Esta es la manera 1, que como podéis ver no os he explicado que al hacerlo de esta manera, de acuerdo con este parámetro, esto va a añadir movimiento cada frame, o sea, cada frame que nuestro ordenador realice hará un giro de 0,5. Es decir, esto en función de la capacidad de nuestro PC, pues podría ir ralentizado o que no funcionara del todo bien. Es decir, se basa en la CPU de la máquina. Entonces, si queremos estandarizar esto un poco, para que no requiera tanta potencia ni tantos recursos de una máquina, podemos hacerlo de otra manera. Y para esto, cuando nos encontramos con estos problemas, a mí me gusta mucho acceder a las referencias de Unity, como por ejemplo si nos vamos en el menú Help y nos vamos a Scripting Reference, se nos abre esta ventana de navegador donde podemos buscar lo que queramos. Por ejemplo, si estábamos utilizando el parámetro transform, ¿ves? Aquí nos aparecen diferentes maneras de transformar nuestros objetos, ¿de acuerdo? Utilizando el vector 3, ¿vale? Que esto daría para otro vídeo, que sería perfecto para movernos mediante teclas por nuestro mundo virtual en 3 dimensiones. Pero ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hemos dicho que nuestro cubo estaba rotando en función de los frames que nuestro ordenador sea capaz de reproducir, dijéramos. Entonces ahora vamos a hacerlo, en vez de por frames, lo haremos por tiempo. Y para ello hay una función del monoBehavior, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que ir, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí que estamos utilizando la función update, pues vamos a buscar en las referencias de Unity, vamos a buscar el update. Vamos a ver, update, aquí está, update. Y como podemos ver, tiene este ejemplo en el que ya no lo estamos haciendo por frame, sino que lo está haciendo por time. Es decir, nos va
a girar nuestro cubo a la velocidad que queramos en función del tiempo y no de nuestro procesador, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con esta función de time, delta time, por la velocidad. Y esto nos viene de perlas para crear una variable, ¿de acuerdo? Hemos dicho que era time.delta time por la velocidad que queramos aumentar la velocidad del cubo, ¿de acuerdo? Entonces para ello podemos crear una variable que se llame velocidad y va a ser del tipo entero, ¿de acuerdo? Si quisiéramos que fuera, si fuera del tipo decimal, pues la llamaríamos float, ¿de acuerdo? Pero en este caso con un entero ya nos vale. Y le vamos a dar un valor inicial de, por ejemplo, 15. Y cerramos la variable con punto y coma. Y entonces la función de time delta time la vamos a multiplicar por nuestra variable que acabamos de crear llamada velocidad, ¿de acuerdo? Y guardamos nuestro código. Volvemos a Unity y clicamos encima de nuestro cubo y podemos ver aquí en la rotación del cubo, que es nuestro script que acabamos de crear, y nos aparece la variable que hemos creado con el valor inicial que le hemos dado. Y desde aquí lo bueno es que podemos subirlo y bajarlo para ver los cambios en tiempo real. Por ejemplo, vamos a dejarlo con el valor que le hemos dado en el código y le vamos a dar al play, ¿de acuerdo? Y vemos cómo gira en función a la velocidad que le hemos dado a nuestra variable. Si desde aquí subimos la velocidad, ahora está en 160 y podemos ver cómo nuestro cubo está girando en función de esta variable. Podemos aumentarla más y más y más y más y nuestro cubo girará más rápido. ¿De acuerdo? Podemos también copiar nuestro cubo, ¿vale? Y podemos, por ejemplo, cambiarle la velocidad a este cubo y vemos como uno gira más rápido y otro más deprisa. También podemos crear un nuevo script que sea rotación otro eje, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar la función de nuestro anterior código y la vamos a copiar aquí, pero el time delta time por velocidad lo vamos a poner en este eje de aquí. Guardamos nuestro código, volvemos a Unity y a este cubo le vamos a desactivar este componente que es el script de rotación cubo y le vamos a añadir el de otro eje que acabamos de crear. Y si le damos al play, vemos que tenemos un pequeño problema, y el problema es el siguiente: es que en nuestro segundo código no hemos declarado la variable velocidad. Así que pasamos a declararla. De tipo entero y le decimos que es igual a 15. Muy bien. Ahora pasamos a reproducir nuestro juego y podemos ver cómo cada cubo está girando en un eje distinto. Podemos, por ejemplo, darle la misma velocidad a los dos y podemos ver cómo nuestros cubos están girando. Así que bueno, en función de
este tipo de animaciones, lo que queramos hacer o en qué objeto lo vamos a aplicar, utilizaremos directamente en el update para que reproduzca frame a frame, basándose en la capacidad de nuestro PC, o utilizando la función de time delta time, que simplemente aumentará la velocidad en función del tiempo que le asignemos. Y bueno, por ahora esto es todo, y espero hacer próximos vídeos en el que, bueno, por ejemplo, el próximo vídeo podría explicar cómo mover este mismo cubo con las teclas. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.